son muy potentes, con diferentes significados que repercutan en los diferentes ámbitos. Ok, para empezar voy a hablar sobre lo que sería la cultura. La cultura, cuando hablamos de ella, nos referimos al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que se transmite de generación en generación y cuyo fin es orientar a las prácticas tanto individuales como colectivas. Cuando hablamos de ella, englobamos a lo que sería el habla, la lengua, los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, los valores, los hábitos y por sobre todo el conocimiento. Muy bien, ahora cuando hablamos sobre el arte nos referimos a todas aquellas creaciones que expresan ideas, emociones, percepciones, entre otras cosas, mediante los recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, etc. Ahora bien, ya que he hablado sobre ambas definiciones de arte y cultura, voy a hablar un poco sobre cómo estas repercutaron en el país a lo largo de los años. Para esto me voy a basar cada 50 años, arrancando por el 1800. Vamos. Bueno, 1800 a 1850. El arte con respecto a las pinturas de esta época estaba predominada por lo que sería el autorretrato. Un estilo bastante peculiar y elegante. Pido por favor que venga la cámara. Se le atribuía generalmente a lo que serían figuras políticas, como por ejemplo, acá tenemos al general San Martín y del otro lado a Domingo Faustino Sarmiento. En lo cultural se puede destacar muchas cosas que hoy posiblemente las veamos hoy en día tranquilamente cuando vaya caminando la calle, te juntes con amigos o lo que fuese. Voy a hacer énfasis en las famosas tertulias, una reunión informal donde la gente se juntaba a hablar sobre diversos temas, bailar tango, tomar unos buenos mates, entre otras cosas que podían hacer entre esa época colonial. Esto forjó una de las grandes bases de la cultura argentina en el país. Va. Quería hacer una corrección, era música colonial, todavía no se había protagonizado el tango tal, todavía no se daría ese fenómeno hasta los años 20. Pero también quería hacer énfasis sobre un clásico en lo que sería gastronomía argentina, que es sobre el asado. 1850 hasta 1900. Nos trasladamos 50 años más adelante, una época de consolidación nacional y diversas sucesiones en los cambios culturales y sociales, entre ellos. Con respecto al transporte, tenemos al surgimiento del primer tranvía a caballo. Comenzaron a circular en 1863 y esa primera línea conectaba Plaza de Mayo con Retiro. Acá tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como la porteña. Es la primera locomotora que arrastró el primer tren que circuló en 1857. En cuanto a cultura gastronómica, esta es una de las primeras fotos que se le ha tomado a un asado en el país, en el año 1860. Argentina también estuvo caracterizado por contar con diversas artes arquitecturales. Por ejemplo, este es el Palacio de Justicia construido en 1883, caracterizado por su estilo severo y con un cierto toque al clasismo francés, en particular la arquitectura borbónica. Actualmente, en este lugar funciona la Corte Suprema de Justicia. 1900 a 1950 fue una época donde se consolidó mucho lo que sería el arte argentino y también su cultura. Entre ellas podemos ver: en cuanto a la pintura, el lenguaje artístico adquirió un nuevo torno a partir de los años 20. La modernización y el cuestionamiento a la estética tradicional estuvieron a cargo de jóvenes artistas como, por ejemplo, Emilio Pettoruti, fue uno de los grandes renovadores de la plástica argentina de la época. Antonio Berni, un gran pintor argentino cuyas pinturas estuvieron influenciadas por el ámbito vanguardista europeo. Por último, tenemos a Benito Quinquela Martín. Fue uno de los pintores más populares y muchas de sus producciones que realizaba las hacía en el barrio de La Boca. Ahora nos vamos a mover al ámbito música. Nos ponemos al compás del tango. Durante los años 20, el tango pasó a ser disfrutado y escuchado por todos. Tanto en los arrabales porteños como en los salones exclusivos, las orquestas típicas tocaban en muchos lugares. Desde que Carlos Gardel había grabado la canción Mi Noche Triste en 1917, el tango argentino incorporó nuevos instrumentos como el piano, además del violín, flauta, guitarra y el acordeón, que son los instrumentos clásicos de este tipo de música. Existían aquellos tangos interpretados por la llamada guarda vieja, compuestos para ser bailados, y los de la guarda nueva, que eran para ser escuchados.
Ahora me voy a mover al fútbol. La pasión por el fútbol es un rasgo argentino muy peculiar. Por ello voy a hablar sobre dos de sus hitos. El primer mundial de fútbol en 1930, donde fuimos finalistas contra Uruguay, en un partido que terminamos perdiendo por 4-2. Pero las expectativas del fútbol en el país eran muy altas para la época. El segundo hito es el profesionalismo en el fútbol local, instaurado en 1931 a un año del primer mundial de fútbol. Proseguimos con la arquitectura. La construcción del obelisco. Su estructura fue realizada por 157 obreros en un mes en el año 1936. Posee 67 metros de altura y está construida sobre la avenida 9 de Julio. Ahora nos vamos a mover al cine. En 1940 se lanza al estrellato una joven actriz llamada Mirta Legrand en Hay que educar a Nini. Ahora nos vamos a pasar a movernos desde 1950 hasta el año 2000. Es una época donde se consolidaron un montón de artistas en cada una de sus variantes demostrando su profesionalismo. Entre ellos están... Arrancamos con el automovilismo con Juan Manuel Fangio, mayor exponente del automovilismo en la época. Nos trasladamos al boxeo y arrancamos con Ringo Bonavena. Su pelea más famosa fue en 1970 contra Mohamed Ali. Seguimos con Nicolino Loche. En 1968 logró el título mundial tras noquear a Paul Fuji. Lo llaman el intocable por su facilidad para esquivar los golpes rivales. Por último tenemos a Carlos Monzón, campeón argentino de los medianos. Alcanzó su título mundial en 1970 al noquear a Nino Benvenuti. El Mundial de Argentina 1978. Si bien fue inaugurado con fines políticos, Argentina terminó ganando el campeonato a Holanda por un resultado de 3-1. Mundial México 1986. El astro del fútbol mundial y capitán del equipo, Diego Armando Maradona, realiza dos jugadas fenomenales contra Inglaterra, el barrilete cósmico y la mano de Dios. Argentina ganaría el Mundial a Alemania por 3-2 con goles de Jorge Burruchaga, Jorge Valdano y el Tata Brown. Ahora nos movemos al cine. Nini Marshall, una gran figura de los medios, y entre sus personajes inolvidables figuran Cándida y Catita. Seguimos con Luis Sandrini. Trabajó en los medios y su sencillez y carisma formaron parte inseparable de la personalidad del actor. Una de sus películas más conocidas es En mi casa mando yo. Proseguimos con Alfredo Alcón, uno de los actores más famosos de la escena nacional, y algunos de sus éxitos son El amor nunca muere y La mafia. Luego de la última dictadura militar, con el fin de la censura, hicieron que la cultura retome su gran avance en 1983 con películas como La historia oficial y La noche de los lápices, reflexionando acerca de la dictadura militar en cuanto al cine requiere. La televisión en Argentina comenzó a funcionar en el año 1951, transmitiendo un discurso del general Juan Domingo Perón. Se transmitía por lo general pocas horas en vivo. Pinky. Lidia Elsa Satragnano fue una de las locutoras más importantes de la época. Satragno. Pipo Mancera. Sus programas televisivos, en especial Sábados Circulares, marcaron toda una época desde 1962 hasta 1974. Minguito. Juan Carlos Altavista creó este personaje a mediados de 1976, en el cual popularizó programas como Polémica en el bar. Alberto Olmedo. El Capitán Piluso fue uno de sus tantos personajes dirigido a un público infantil en 1960. Tato Bores. Sus monólogos se convirtieron en un clásico. Realizó más de 2000 satirizando la política nacional durante más de 3 décadas. Su debut fue en 1961. Algo también para destacar es cuando llega la televisión a color en el año 1980. Se tenía planeado que esté la televisión para color en 1978 durante la transmisión del Mundial, pero no se pudo realizar.